Muy bien, pues bienvenidos todos a nuestra primera sesión del Seminario Permanente de Caminería, Arrieros y Rutas de Comercio. 2026, nuevo año, nueva temática y pues esperamos que sea de su interés los temas que vamos a tocar a lo largo del seminario. Esta vez nos acompaña José Tomás Falcón Gutiérrez del Centro INA Guanajuato y nos va a presentar su trabajo, Una feria para acrecentar el reino, comercio y colonización en el Nuevo México de finales del siglo XVIII. No sé para qué lo leo, porque todos sabemos leer, ¿verdad? Pero bueno, muchísimas gracias, Tomás, bienvenido, bienvenidos todos. Agradecemos que nos estén acompañando y te cedo la palabra. Como siempre, les pido, por favor, antes de cederle la palabra a Tomás, como siempre, les pido mantengamos los micrófonos cerrados hasta el final que tendremos nuestra sesión de intercambio, dudas, comentarios, todo esto. Y entonces ahí les recordaré que encendamos las cámaras para poder ponerle rostro a los comentarios. Pues muchísimas gracias, Tomás. Bienvenido, te cedo la palabra. Mil gracias. Perdón, Muchas. América, Sí, Dolores. hay varias personas con el micrófono abierto. Es Eh, Raquel, Rosalba, yo estoy viendo Tom Falcon, todos ajá, con el hay micrófono varios abiertos. cerrado. Tengo a todos aquí con micrófono cerrado. Dolores, te agradezco. Y cualquier cosa, pues yo les estaría cerrando el micrófono, pero sí, por favor, cuidemos los micrófonos que a veces se nos abren solitos. Muchas gracias, Tomás. La palabra es tuya. Ah, muchas gracias. Agradezco su asistencia, compañeros, colegas. Este tema para mí representa una especie de redebut en el siglo XVIII, que tenía como 25 años que no regresaba a ese siglo. Me había instalado y anquilosado entre el siglo XVI y XVII. Pero ahora que se hizo la convocatoria para estas ponencias, para este ciclo 2026, me hice la pregunta, bueno, más o menos podemos precisar la secuencia de la colonización entre el centro norte de la Nueva España. Pero, ¿qué pasa con los territorios periféricos, sobre todo las de las provincias externas de la Nueva España, que están en las fronteras indefinidas del norte, ¿no? Sobre todo en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII. Entonces dije, bueno, voy a tomarme el reto de averiguar estos fenómenos de colonización y de las políticas de poblamiento que la corona planeó e intentó llevar a cabo a lo largo pues, de toda su presencia en la provincia de Nuevo México, ¿sí? Que forma parte de estas provincias internas y que además revisten un interés muy especial porque como sabemos, pues el territorio, a pesar de que tuvo una colonización muy tardía e insuficiente, pues fue de los primeros territorios que se conocieron, ¿no? En este raid rapidísimo que llevaron a cabo algunos exploradores en la tercera y cuarta década del siglo XVI, pues fue un desplazamiento extremo que permitió imaginar que había tierras ricas, con imperios quizá tan brillantes y ricos como el que acababan de conquistar a la Triple Alianza, pero que en realidad pues era el reflejo de estas aspiraciones de los europeos de esta primera modernidad, pues que querían o pretendían encontrar en estas tierras pues un reflejo, un remanente de sus leyendas y de sus tierras imaginarias, ¿no? Es el caso pues, de estos territorios que en este momento del siglo XVI, pues llegamos a conocer a través de esta aventura de Cabeza de Vaca, después del fracaso de la expedición de Pánfilo de Narváez y ese periplo que llevan a cabo los pocos españoles que sobreviven y sobre todo a través de la voz del negro Estebanico, cómo
pues estas tierras van a empezar a tener un significado especial como el lugar de Cibola y Quivira, esas viejas leyendas bajo medievales, pues que despertarán el interés de los europeos, ¿no? Después de la expedición de Cabeza de Vaca, rápidamente, pues tenemos la expedición de Fray Marcos de Niza, ya inspirada y auspiciada por el virrey Mendoza, y que a su vez se vinculará directamente con la mega expedición de Francisco Vázquez Coronado en los primeros años de la década de 1540. Tenemos las descripciones que se hacen en los escritos de méritos y servicios de todos aquellos que regresaron de esta expedición, no solamente de mano de Vázquez Coronado, sino de otros veteranos que regresaron baldados, empobrecidos, heridos, para malvivir en las ciudades del Reino de la Nueva España, pero rememorando sus hazañas en esta jornada que pues, llevó mucho tiempo y que nos permitió pues, conocer de manera fugaz a estas vacas jorobadas que hoy llamamos bisontes y que también permitió el primer conocimiento de este territorio pues de una manera muy rápida, fugaz, pero sobre todo alimentando estas esperanzas y estas aspiraciones de que pues, era el lugar de Cibola y Quivira. ¿Sí? Bueno, pero esto fue un alcance que se hizo sin planeación, se tuvo que regresar, retrotraerse hacia territorios más seguros y colonizados, como es el centro norte de la Nueva España, y habrá que esperar hasta 1598 para que en el seno de la exploración de la provincia de la Nueva Vizcaya, pues se den nuevos adelantamientos y nuevos impulsos para que se avance hacia el septentrión hispano. Y es cuando aparece en 1598 la figura de Juan de Oñate, que será el promotor de ocupar este territorio situado al norte del río Bravo o Grande y que pues se le da pues, en virtud a su feracidad, a su fertilidad y a la abundancia de agua, al menos en la cuenca del río Bravo, pues el nombre de Nuevo México, ¿no? Recordando ese antecedente territorial del que se viene avanzando, ¿sí? Desde el centro norte, desde el centro de la Nueva España, y que va a permitir a estos adelantados, a estos exploradores, pues a llevar vecinos de primera hora para intentar, tanto vecinos españoles como indios, para poblar estas tierras nuevas, ¿no? Sin embargo, pues esto no fue sencillo. Bueno, si no fue sencillo Perdón, hacerse. Tomás, no está cambiando la diapositiva. ¿Estamos bien? Sí, estamos bien, todavía no cambio. Perfecto. Dime una disculpa. Ok, bueno, entonces este territorio pues va a empezar a ser ocupado, pero a diferencia del centro de la Nueva España y de otras regiones como la Nueva Galicia, la afluencia de vecinos pues va a ser muy baja. No es lo mismo viajar unos pocos de centenas de kilómetros desde Veracruz o desde la Ciudad de México hacia la Nueva Galicia o hacia la región chichimeca que viajar más de 2000 kilómetros a través de estos caminos de tierra adentro hasta más allá de la cuenca del río Bravo, ¿no? Que a pesar de que tenían buenas tierras, de que había una población de naturales permanente, compuesta por varias naciones, ¿sí? En este caso, solamente mencionaremos a los navajos, los comanches y los yutas. Había muchas más naciones que en menor medida, pero llevar a los vecinos fue bastante difícil. A tal grado que casi un siglo después de la primera ocupación del recorrido del río Bravo hacia el norte, hasta la altura de Santa Fe y de Taos, pues solamente un siglo después había cerca de menos de 3,000 vecinos, sin contar, obviamente, a muchos de los naturales que los acompañaron desde el centro de la Nueva España, entre ellos tlaxcaltecas e indios sedentarios de otras naciones, ¿no? Que como sabemos, en este avance progresivo desde el centro de la Nueva España hasta esos confines del norte, pues van a llevar la cultura,
el modus vivendi sedentario y cristiano de estos grupos o de estos naturales que van a acompañar a los españoles en este intento de colonización septentrional. Pero pues también tenemos a los otros indígenas, a los nómadas, a los que no comparten los valores de los indios de paz y con los cuales se batallará mucho, pues a partir del primer establecimiento en 1598, a tal grado que vamos a tener un proceso de cristianización pues bastante incompleto. eh, no era fácil para los franciscanos que van a ocupar estas tierras pues desempeñar su labor pastoral pues de manera eficiente, ¿no? No es un territorio inhóspito, son grupos humanos bastante dispersos, muy vinculados a la tierra, a sus creencias ancestrales, pues que será muy difícil conseguir algunas conversiones, ¿no? Y cuando se dan esas conversiones es porque al convencer a los franciscanos de que se acerquen a a las misiones, pues comprarán su voluntad pues, con alimentos, sobre todo con alimentos, y con la seguridad de que al gravitar alrededor de las misiones, que están muy dispersas a lo largo de la ribera del río Bravo, pues tendrán cierta protección de los escasos soldados de ordenanza que estarán en los presidios, ¿sí? Y además la protección misma que daban los vecinos. Hay que recordar que en el mundo hispánico los vecinos se van a convertir en la última línea de defensa y se van a convertir en soldados del rey para defender su propia parcela, sus propias tierras, sus propios ganados. Y esto pues se hará colaborando con los pocos soldados pues, que encontramos en los presidios, ¿no? Que además van a ser insuficientes a tal grado que en 1680 cuando se da la rebelión de los indios pueblos, pues prácticamente el 60, el 80%, entre el 60 y el 80% de los vecinos tienen que huir de sus estancias, de sus ranchos, para evitar ser masacrados por esta gran rebelión indígena que no solamente involucrará a los indios pueblo, ¿sí? Sino que también involucrará a otros grupos vecinos que ya gravitaban en torno a la provincia, como los navajos, ¿sí? Que muchas personas confunden con los apaches, los yutas, que vienen del noroeste, y sobre todo los comanches, que vienen de lo que propiamente es Texas, pero que en estas correrías, en esos territorios tan amplios, pues convergen en los pocos puntos de comercio y de población que están ubicados a lo largo de esta parte de la cuenca del río Bravo. ¿Sí? Entonces tenemos un territorio inhóspito, con una población corta, muy dispersa, que en los primeros tiempos las relaciones con los naturales de esas tierras pues van a ser muy difíciles porque su cristianización será incompleta y además cuando gravitan en torno a las pocas misiones franciscanas, se dice o dicen las fuentes que los franciscanos los malacostumbraron a que sus ritos ancestrales coexistieran y convivieran con los ritos cristianos, y que esto ponía demasiado nerviosos al gobernador de la región que residía en Chihuahua, ¿sí? Y que pues a veces amonestaba a los guardianes de las misiones para evitar que las costumbres rituales de estos grupos, que a veces se acercaban a comerciar o a medrar con el maíz o o los pocos productos que se iban generando en los campos de las misiones, pues incomodaban demasiado a las autoridades civiles y militares, ¿no? Que de por sí eran pocos, y al ver que se acercaban a las misiones, creían que los guardianes de las pocas misiones, pues tenían o les daban demasiada libertad en el campo de la práctica religiosa, ¿no? Y se habla de estas danzas de cachinas que no pueden erradicarse porque para las autoridades civiles y militares pues, huelen demasiado a paganismo, ¿no? Mientras que los padres franciscanos piden paciencia porque pues no se puede comparar el, pues, digamos, los logros que se obtienen, ¿sí? Por ejemplo, los que se obtuvieron en la parte central de la Nueva España, que en pocos lustros ya teníamos una base de cristianos convencidos,
mientras que en las lejanas provincias del norte, específicamente en Nuevo México y en Texas, teníamos que muy pocas personas, que en muy pocas personas calaba demasiado profundo el mensaje cristiano, ¿sí? Porque la vida era distinta, el territorio era más agreste, la sobrevivencia estaba por encima de la cuestión moral, ¿sí? Así que esta convivencia de los naturales de estas tierras, tanto con los vecinos españoles como con los vecinos indios que acompañaban a los españoles en los pocos lugares poblados de la cuenca del Bravo o Grande, pues va a ser muy difícil. Tanto fue difícil a finales del siglo XVI como lo va a ser difícil a lo largo del siglo XVIII. El único cambio que podemos encontrar aquí es que para finales del siglo XVIII, en medio de esta reforma político-administrativa de la Nueva España, que pasa de una administración muy dispersa, muy descentralizada, se pasa a la visión centralizadora de los Borbones, que llamamos ahora, a la luz de la distancia, reformas borbónicas, cualquier cosa que eso signifique, y según lo recuerdo en mis años de la licenciatura, que aficionaba por las reformas borbónicas, pues entendemos que fue un movimiento político administrativo que se pretendía que el Estado tuviese más control de todas las operaciones de gobierno, ¿no? Desde la administración fiscal, desde la cuestión de justicia, sobre todo de la cuestión militar. Y esto llevó a que a finales del siglo XVIII, una vez que se da la visita de José de Gálvez, que es así como el gran auditor del reino, entre la década de 1760 y 1770, pues se toman poco a poco estas medidas para dejar de lado las alcaldías mayores, los corregimientos, e introducir de manera efectiva el gobierno de las intendencias y el establecimiento un poquito más centralizado de las comandancias militares, es decir, el establecimiento de las provincias internas de la Nueva España, y que el gobierno de Nuevo México pues dependa directamente desde la ciudad de Chihuahua, que es quizá la Puebla española más cercana en casi 1000 kilómetros a la, ¿no? Porque el resto de las poblaciones o de los centros poblados pues van a ser pequeños puntos comerciales que solamente sirven para los intereses de los vecinos españoles. Los caminos reales de tierra adentro, pues tienen que cumplir esa función, porque no todo se produce, no todo se genera, no todos los bienes de consumo se generan en esas latitudes, ¿sí? También tenemos que tomar en cuenta eh, el contrabando, que ya para entonces, para la década de 1780, ya realizan muchos de los colonos franceses que viven en Luisiana y de los primeros colados de la naciente nación norteamericana que ya han traspasado la barrera de los Apalaches y que se están metiendo directamente en la Luisiana, que en este momento es española y que dejará de ser española en 1802, y en 1804 Napoleón se la venderá a los norteamericanos. Pero esta comunicación que poco a poco se va dando entre los vecinos españoles, los vecinos indígenas sedentarios, y la pretensión de reunir o de permitir la incorporación de las tribus nómadas en Nuevo México, yutas, comanches y navajos, pues es una pretensión como muy de acuerdo a los tiempos ilustrados en los cuales se pretende que se les integre en el circuito económico de esta región, circuito económico obviamente español, y que poco a poco esto los acercará para lograr primero su conversión como cristianos sinceros. Hay que recordar que sobre todo entre los navajos, una minoría de los navajos se puede comunicar en castellano porque están gravitando siempre o en muchas ocasiones alrededor de las misiones y algo se les pega del Castilla, pero sobre todo la dependencia cada vez mayor de los productos europeos, tanto de navajos, yutas y comanches, como son los caballos, que para este momento pues los hay por miles en las montañas, en forma de pues, mostrencos, pero los caballos que roban de las estancias, las armas de fuego, que ya desde el siglo XVI los chichimecas se las robaban, ya para el siglo XVIII muchos navajos, muchos comanches ya tenían estos viejos
mosquetes con los que eficientaban la caza de los bisontes y de otros animales de las praderas y del desierto, pero sobre todo la dependencia de productos españoles como el alcohol y algunos tipos de telas que eran llevadas por los caminos reales hacia Santa Fe y Taos, y que de los cuales se hicieron muy adeptos estos grupos nómadas. Entonces, en este sentido, la pretensión de establecer un vínculo comercial para las autoridades de Madrid, pues era muy bonito y muy sencillo lanzar ordenanzas, decretos, ¿sí? Hacer consultas con el virrey, hacer consultas con el gobernador, hacer consultas con el rey mismo y con sus funcionarios, pero cuando revisamos los documentos, en la práctica encontramos que a pesar de que desde muy pronto se va a buscar esa vinculación comercial, nos enteramos de que tanto los colonos, los vecinos españoles, como en las rancherías dispersas de navajos, yutas y comanches, pues eran muy difíciles por esa relación difícil de siglos que han llevado, y que los vecinos españoles siempre y tanto los vecinos indígenas sedentarios, los han identificado como bárbaros, que lo único que quieren es asaltar sus propiedades, robarles el ganado, matarlos a los propietarios y largarse con el botín. Por eso esta intención no parte ni de las autoridades provinciales ni de los propios vecinos, sino que es un impulso que viene directamente de Madrid, y en este caso de rebote desde México, de Chihuahua, por una razón muy, muy interesante. Yo no sabía, porque estoy regresando a estos temas dieciochescos después de 20 años, de que después de la Guerra de los Siete Años, que termina en 1763, pues los grandes costos de esta guerra que en conjunto emprendieron Francia y España en contra de los británicos y sus aliados en Europa, pues fue una guerra de carácter prácticamente global, desde la India, los Grandes Lagos, el Golfo de México, el Atlántico y finalmente las planicies, tanto de Nuevo México y Texas, así como la cuenca del Mississippi y del Missouri en la Luisiana, se vieron, pues, además hubo una guerra india, ¿no? En la cual tanto los británicos como los franceses se aliaron con distintos grupos, y esto llevó a que prácticamente en toda Norteamérica y en otros puntos del planeta se librara la Guerra de los Siete Años. Cuando termina en 1763, pues vemos que España tiene que preocuparse por recuperar La Habana, por recuperar Menorca, por recuperar Manila, que los británicos se la han pillado, pero además una de las condiciones de los británicos para evitar el expansionismo francés y que les estuvieran fastidiando en sus colonias atlánticas de Norteamérica fue que una de las condiciones del Tratado de Paz fue que los españoles se encargaran de la administración de ese territorio impreciso que era Luisiana. Y entonces, como parte del tratado, Madrid tuvo que pagar una compensación a París, pero se quedó con la administración de ese territorio de más de 2 millones de kilómetros cuadrados, desde el Golfo de México, en la desembocadura del Mississippi, hasta pues la frontera canadiense. Bueno, en esa época la frontera canadiense no llegaba hasta allá porque todavía no se conocía ese territorio, pero era un territorio impreciso que cubría toda la cuenca del Mississippi y del Missouri, y que por cerca de 20 años, bueno, como cerca de 30 años, fue un territorio de administración española, pero en la cual la mayor parte de la población europea, pues era de origen francés, y decenas de miles de mestizos, ¿sí? En este contexto territorial en el cual, pues, hay una comunicación entre los territorios legendarios del Nuevo México, Texas y la Luisiana, se va a ir abriendo a lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII un canal de comunicación comercial, ¿sí? Eh, Resulta
que después del final de la Guerra de los Siete Años, un, un comerciante francés, en este momento ya súbdito español, llamado Pedro Vial, pidió que se activara un camino que ya existía, pero era muy informal, que era el camino de Santa Fe del Yunque, que es el nombre de la capital de la provincia de Nuevo México, hasta el establecimiento de San Luis de Illinois, que es el actual San Luis, Missouri. Era un establecimiento de cazadores, un puesto comercial, como los había muchos en esas tierras casi inexploradas, pero que permitía conectar el comercio que llegaba desde Inglaterra por sus colonias atlánticas a través de los Apalaches y llevarlo por la cuenca de los ríos a la Luisiana francesa y de ahí, desde San Luis de los Ilunes, me imagino que de ahí se va a tomar el nombre de Illinois para una, en el futuro para la provincia, conectarse con el camino de Santa Fe. ¿Sí? Es el equivalente a la apertura de una autopista comercial en la cual pues existe mucha confianza en el futuro para que los vecinos españoles y los colonos británicos y los mm, relativamente numerosos colonos franceses abriesen un canal de comercio de pieles, de contrabando, sobre todo licores y armas, que podían transitar libremente desde Santa Fe y su provincia, de ida y vuelta, hasta la costa atlántica de la Nueva Inglaterra y de las colonias británicas. ¿Sí? Esto encaja perfectamente con la intención desde 1757, desde antes de que terminara la Guerra de los Siete Años, pues de abrir ese camino de Santa Fe a San Luis de los Illinois, que me da mucha risa el nombre, pero es el origen de Illinois, ¿sí? Esto es muy importante porque esto llevará a la Corte de Madrid a sugerir varias veces de que el gobierno de Chihuahua es responsable de la provincia de Nuevo México, en las provincias internas, que procure por todos los medios lograr la integración de estas tribus nómadas y cuya relación había sido muy difícil con los españoles, para convencerlos de que comerciaran con los vecinos españoles. Pero aquí cuando uno lee el material documental, sobre todo del Archivo General de Indias, uno se da cuenta que existe una gran desconfianza entre ambos elementos, ¿no? Tanto los vecinos españoles, donde hay importantes terratenientes que tienen muchos vínculos, tanto con el lado franco-británico como con el lado de México, por el comercio legal e ilegal que realizan, ¿sí? Que una de las primeras medidas que se piden que se tomen es que el gobernador de Chihuahua tiene que mandar a elementos militares que van a cooperar con algunos miembros pues de los vecinos locales, sobre todo los comerciantes ricos, para eliminar todo tipo de chapuza, de desconfianza, para que de esta manera tanto los yutas, los comanches y los navajos se acerquen a comerciar con los vecinos españoles. Ya desde 1757, en la década de 1760, 1770, 1780, se habla insistentemente de que tiene que haber una feria, ¿sí? Para que estos componentes, estos actores económicos, pues acerquen lo que ofrecen, ¿sí? Hay que recordar que los españoles tienen un contacto muy activo con los franco-británicos y llega mucho contrabando, ¿sí? Sobre todo a Santa Fe, ¿sí? Y que los grupos nómadas que gravitan en torno a los pocos lugares habitados de la cuenca del Bravo, pues otorgan u ofrecen una variedad muy limitada de productos, sobre todo textiles y pieles, que son muy valiosas para los europeos y que compran de una manera muy barata a los indígenas, ¿no? No necesariamente con dinero contante y sonante, porque a veces no se tiene a la mano, pero sí con armas de fuego, con caballos y a veces, o casi siempre, con alcohol.
También nos enteramos, al momento de hacer la investigación, de que a finales y a principios del siglo XVIII, pues los franceses andaban por ahí metiéndose en pues en las fronteras españolas. Y entre 1687 y 1701 se tiene constancia de que Lasalle, Robert Lasalle, que fue uno de los grandes exploradores franceses del siglo XVII, se metió durante la guerra o durante las primeras etapas de la guerra de sucesión en España, se metió a la provincia de Nuevo México, no con la idea de reclamar territorios a nombre del rey de Francia, sino con la idea de tener una información cartográfica pues lo más certera posible, ¿sí? De hecho, es un material que se publicó en Francia. Vemos aquí parte del texto, parte de los mapas que se realizaron y que permitieron que incluso ese material fuera utilizado por las autoridades españolas en una época posterior. ¿Sí? También tenemos un mapa muy importante de procedencia española, y ahorita vamos a seguir hablando de la feria, pero vamos a seguir construyendo la complejidad del territorio, ¿no? Por ejemplo, este mapa que vemos fue realizado en 1758 por don Bernardo de Mier y Pacheco, ¿sí? Que fue militar, terrateniente, ingeniero, todo un hombre ilustrado que realizó un mapa. Estuvo cabalgando durante meses por toda la región, por todos los puntos habitados, visitó muchas tribus indias, por decirlo de alguna manera, y nos va a brindar uno de los elementos cartográficos más importantes de Nuevo México de entonces, que era un territorio muy impreciso, ¿sí? El mismo Lasalle no se dio cuenta cuando pasó las fronteras de la Luisiana todavía francesa y se metió en territorio técnicamente español, ¿sí? Cuando en 1763 el Tratado de París le entrega la administración de la Luisiana a España, esto es aprovechado por las autoridades de Chihuahua para comerse unos tajitos del territorio hacia el oriente, tanto de la provincia de Nuevo México como de la provincia de Texas, ganándoselas a la antigua Luisiana francesa. ¿Sí? Bueno, esto es muy importante porque decíamos y aclaramos, la intención de crear una feria no era exclusivamente por parte de los vecinos, ¿sí? Porque para ellos era más importante realizar un comercio semiclandestino. Para quien era importante, y según se deja entrever en la documentación, era para la corte tanto de Madrid como de México, y que forzosamente tenía que ser apoyado por el gobierno militar desde Chihuahua porque, bueno, se manejaba esta cuestión de que el comercio, al intensificarse, reforzaría una paz permanente, porque hay que recordar que en el pasado siempre ha habido un distanciamiento, una desconfianza, tanto entre los nómadas como los vecinos españoles y los vecinos indígenas de paz, los cuales eran enteramente cristianas desde hace generaciones, mientras que los nómadas pues habían recibido una instrucción cristiana, los pocos que asistían a las misiones, pues de manera incompleta y que pues no se olvidaban de sus prácticas paganas. Y eso era lo que las autoridades locales de Santa Fe, de Taos y de Albuquerque, pues siempre estaban pues con un ojo en las cercas, en los linderos, vigilando para que estos grupos no se metieran en sus tierras y les robaran los ganados o les quitaran la vida, ¿no? Esa era la idea que se tenía tanto de los comanches como de los yutas y los navajos. También es muy importante que, a pesar de que la documentación, todo esto está en proceso todavía, ¿no? Está en proceso de investigación. Vamos ahí así como 1805, cuando ya se han realizado algunas ferias. Pero hay una cosa bien importante, que este camino que se abrió desde el siglo XVIII entre Santa Fe y San Luis, de lo que sería Missouri más adelante, va a permitir conectar esta región que consideramos eh, totalmente aislada del Imperio Español con la vertiente atlántica. Y también mejorará su conexión a través de la cuenca
del Bravo en su conexión con el Paso del Norte, con Chihuahua y con Durango, lo cual equivale automáticamente a que los bienes y productos de la Ciudad de México, o incluso algunos que son procedentes de Acapulco, lleguen y sean consumidos, comprados e intercambiados por las pequeñas élites terratenientes de Nuevo México, que eran muy poquitos, pero sabían vivir a lo grande, ¿no? También tenemos que esta situación, pues, de aislamiento, de un aparente aislamiento geográfico, pues no impidió que para 1787 finalmente el rey diera el beneplácito, argumentando los mismos razones, de que el comercio permanente iba a pulir, a lijar, a dejar bien lícitas las relaciones entre las autoridades de la provincia, los vecinos y las tribus nómadas. ¿Sí? Y se estableció por medio de un bando y decreto emitido desde Madrid y ratificado por las autoridades virreinales y las de Chihuahua, que había condiciones. Primero, que se realizarían dos ferias en terreno de los vecinos. Santa Fe sería una, y la otra feria anual se realizaría en uno de los presidios o en uno de los lugares que los vecinos y los comerciantes determinaran, pero de fijo había una Santa Fe. Y que, en contraposición, los indígenas nómadas que se acercaban ahí con sus productos textiles, con sus pipas y con eh, las cosas que realizaban con las manos, se pondrían de acuerdo los comandantes o los jefes de los yutas, de los comanches y de los navajos para realizar una feria itinerante. ¿Sí? Además, había diversas circunstancias de seguridad. Primero, y según dice el papel, cuando se realizara la feria, fuera de la jurisdicción o fuera de los términos de un lugar de españoles, los vecinos que asistieran a estas ferias en territorio de los amigos, de los indios amigos, que ahora les llaman amigos, tendrían que llevar a todo un elenco de personal militar y sobre todo representantes de los principales vecinos y comerciantes. La tropa no era mucha porque de plano pues no había demasiados soldados, pero sí cuando menos estamos hablando de 6 o 7 dragones, es decir, militares armados y representantes tanto del gobernador como de los principales vecinos de la provincia. Lo cual, para el contexto de la época, la presencia de más de 10 blancos, hablando en plata pura, pues iba a generar una inquietud permanente entre estos, entre estos grupos, en sus wigwams, diríamos en inglés, en estos caseríos que tenían distribuidos por la cuenca del río Bravo, ¿no? Aquí vemos una imagen de Santa Fe, su iglesia principal y el territorio pues desolado que caracteriza a esta provincia, ¿no? Vemos a unos vecinos. Esta imagen, esta pintura es de la época mexicana, ¿sí? Hay que recordar que la mayor parte del material que tenemos pues pertenece ya al siglo XIX. Muy poquito de la época mexicana, muy poquito de la época española, y la mayor parte de la información pues viene de las expediciones que van a realizar tanto los norteamericanos a principios del siglo XIX, después de la expedición de Lewis y Clark de 1802, se van a desprender muchas expediciones que incluso van a visitar territorio que técnicamente pertenece al rey de España, ¿sí? Pero pues a los norteamericanos pues les valía sorbete y se metían en territorio ajeno porque pues a veces ni los veían, no se enteraban los españoles de que los norteamericanos andaban husmeando sus tierras, ¿no? El resto de la información, decíamos, viene de un gobernador que desde Chihuahua organizó una expedición, Facundo Melgares, este, que fue el que se anexionó algunas y que estuvo vigente su administración entre finales del siglo XVIII y principios del XIX, y antes de que los españoles se entregaran la administración de la Luisiana
después del Tratado de San Ildefonso de 1802 a la autoridad francesa, y como condición que les ponen que le ponen los franceses cuando España se convierte en vasalla del gobierno del consulado francés. Este gobernador Melgares va a aprovechar para comerse unas porciones de territorio de la Luisiana, que cuando se entrega a los norteamericanos por la venta de 1804, pues ya no va a incluir esas comarcas, ¿no? Que se van a incorporar a la provincia de Nuevo México, ¿sí? También tenemos que en la época nacional, para 1825 y 1835, existe una tendencia, ya para esta época pues hay un montón, hay cientos o quizá miles de colonos norteamericanos que ya están ocupando Texas y que están a punto de lanzar el grito de secesión, ¿sí? También empezaron a infiltrarse en Nuevo México. Y entre 1825 y 1835 tenemos testimonios de vecinos mexicanos que hablan de incursiones tejanas, todavía pertenecientes a la soberanía mexicana, de que ya pretenden separar el norte de Nuevo México para integrarlo a sus tierras en Texas, que todavía no se independizan, pero que ya están preparando el terreno de la secesión. Luego, en estos mismos territorios de Nuevo México, del cual vamos a tener muchas ilustraciones y conocimiento etnográfico, encontramos la de 1841, que es una expedición que se llama Expedición Texas-Santa Fe, organizada por uno de los presidentes de la efímera República Tejana y que tenía la intención de sublevar los pueblos del norte de la cuenca del Bravo, que es donde se conformaba la mayor parte de la población, donde estaban la mayor parte de las aldeas fijas. Estaba Santa Fe, estaba Albuquerque, estaba Taos, en contraposición a la parte media y a la parte sur, donde solamente Las Cruces y Socorro, pues eran pequeños lugares habitados por vecinos y por algunos cientos de indígenas sedentarios. ¿Sí? En 1842 tenemos otra expedición que nos va a dejar mucho material gráfico y que de manera remota y quizá eh, diferida, pues nos da imágenes del territorio y de los tipos humanos. Y vamos a tener entonces que en este año se lleva a cabo la expedición de Charles Warfield, que es un aventurero norteamericano al servicio de la República Tejana, que nos va a dejar descripciones tanto humanas como del territorio que más adelante van a ser utilizadas por las expediciones militares, ¿sí? Y que van a permitir a los norteamericanos conocer prácticamente de manual los caseríos, las defensas, el número de vecinos con los cuales se van a enfrentar de manera activa o pasiva en su avance sobre Nuevo México, ¿sí? En estos mapas podemos ver entonces pues, la distribución de los puntos poblados desde El Paso hasta Taos, ¿sí? Que son al menos 700 kilómetros, que nos muestran a cerca de 25 presidios y a decenas de lugares habitados de manera estacional, tanto por los comanches como por los navajos y los yutas o yutes, ¿sí? Y en rojo encontramos los pueblos permanentes, donde hay sobre todo vecinos indios sedentarios que han acompañado a los vecinos españoles durante generaciones, ¿sí? Aquí vemos en este mapa, pues donde dice Manso y Suma, es donde sube el río Bravo, ¿sí? Y arriba pues, los indios pueblos. Vemos cómo los navajos, los comanches, ocupan una gran extensión territorial, lo mismo que los yutes o yutas, que van a converger. No es porque hayan vivido siempre ahí en la cuenca del Bravo, sino que cuando empieza a haber establecimientos españoles y de indios sedentarios, el comercio, aunque sea limitado, los atrajo y algunas de las bandas, por llamarle así a los grupos que estacionalmente realizaban migraciones, pues comenzaron a adquirir la costumbre de gravitar en torno a estos establecimientos españoles. Sin embargo, como dice la documentación, la desconfianza entre vecinos e indios nómadas se generará a partir de que muchos españoles engañaban a los indígenas, les vendían ganado robado y de ratito llegaba el alcalde mayor y pues tenía que quitárselo, ¿sí?
y esto provocó que con el paso del tiempo la confianza hacia los españoles, y sobre todo cuando empezaron a hacer las ofertas de que vénganse a vender acá en la feria de Taos o en la feria de Socorro, pues muy pocos indígenas tenían la confianza de asistir a esas celebraciones anuales, ¿sí? Además, pues de la, de lo asimétrico de la relación comercial. Los españoles podían tener muchas cosas valiosas, producto del comercio legítimo o del ilegítimo con el contrabando con los norteamericanos o los franceses, mientras que los nómadas tenían muy poco que ofrecer, excepción de artesanías y de productos textiles. ¿Sí? Bueno, estas son imágenes que se obtienen de estas expediciones de la década de los 40, que nos van a dar muchas imágenes de estas praderas y de estos valles fluviales que van a encontrar al pasar de la cuenca del Missouri a la cuenca del Bravo, ¿sí? De estas grandes planicies donde todavía pastaban millones de búfalos y eran cazados por estas tribus de Comanches, sobre todo, y de navajos. ¿Sí? Tenemos estas otras grabados, ¿sí? Que nos van a dar información tanto del medio natural como de la manera en la cual los norteamericanos empiezan a penetrar en la región, ¿sí? Quizá el elemento que nos indica que sí hubo una cierta prosperidad en el comercio a partir del establecimiento de ferias, exactamente no sabemos si en algún momento dejaron de celebrarse o si hubo incidentes graves al momento de llevar la feria a un establecimiento comanche, navajo o yute, pero sí hay un poquito más información de lo que pasaba tanto en Santa Fe como en Albuquerque, si es que ahí toca, bueno, la de Santa Fe era fija, pero la de Albuquerque, la de Socorro, la de Las Cruces, esa sí se rotaba. Ahí sí tenemos un poquito más de información, pero no tenemos información de lo que de la reunión comercial que se celebraba en, en los establecimientos de los nómadas, ¿no? Pero sí sabemos que era un intercambio totalmente simétrico y que no faltaron, al menos en el caso de la celebración en los lugares de españoles, intentos de extorsión, de robo y de asalto que los españoles realizaban sobre los indios. Por una de las medidas que se toman o se piden desde 1787, cuando el rey autoriza esta celebración, es que cada contendiente o cada actor se haga cargo, porque para esta época era muy claro que las autoridades de Chihuahua conocían y sabían exactamente, pues conocían a las fichas de a las fichitas de cada bando, ¿no? Los españoles, había comerciantes que tenían de antiguo la costumbre de engañar a los indígenas, y lo mismo, había algunos bandoleros, asaltantes, yutes, perdón, o bueno, es que se les va a llamar en la época en que los mormones avanzan hacia el norte, los yutes o los navajos tenían ciertos elementos, pues que ya eran conocidos por su deshonestidad. Entonces, una de las condiciones, tanto del rey como del gobernador en Chihuahua, es que antes de la celebración de la feria, si era posible, se detuviese a los infractores ya conocidos y se les retuviese prisioneros hasta que terminara el encuentro comercial. ¿Sí? Se pedía a cada bando, a cada actor, pues que contuviese a sus elementos infractores para evitar un desacuerdo, un desaguisado, y que no se pusiese en peligro la continuidad del intercambio comercial. ¿Sí? Podemos adelantar a modo de hipótesis pues que al menos por el lado de la celebración de los lugares de españoles, sí hubo un cierto éxito, sí fue redituable, porque para 1805, pues ya se habla muy claramente de ese camino de Santa Fe a San Luis que permite comerciar, si no directamente con la vertiente atlántica de los Estados Unidos, sí comerciar con esa oleada de inmigrantes que están pasando la barrera de los Apalaches y están llevando a muchas personas, tanto a los territorios de Allende las montañas como Ohio, y que de ahí pasan directamente a las praderas y a las planicies
del territorio indio de Oklahoma y que la conexión con el Nuevo México, pues no es una conexión estéril, sino que hay un comercio hasta cierto punto, pues provechoso y en cierta medida lucrativo. ¿Sí? Eso lo podemos adelantar mientras seguimos viendo escenas, dibujos, pinturas que se van a generar entre 1805 y 1842. Incluso hay algunos gobernadores indios, vinculados sobre todo a misiones, investidos con autoridad real, que a lo largo del siglo XVIII, cuando se reconquista la provincia, después de la rebelión de 1680, pues que van a ser colocados ahí por el virrey para garantizar la seguridad de los indios de paz como de los vecinos españoles. Y vemos esta otra imagen, pintura del siglo XIX, datada en la década de 1870, a este grupo de indios yutes, ¿sí? Realizando una de estas celebraciones que llaman cachina y que pues sí escandalizaba a los franciscanos españoles, ¿sí? A los poquitos franciscanos españoles que gravitaban en la provincia de Nuevo México, pues imagínense ustedes el escándalo que generaban entre los pastores protestantes o entre los mormones que empezaban a transitar a principios de la década de 1840, ¿sí? Vemos estos otros dibujos coloreados. También hay que recordar que durante la Guerra Mexicana, entre 1846 y 1848, los norteamericanos traían en sus ejércitos que cruzaron por las fronteras del norte y a través de Veracruz hasta el Valle de México, no solamente soldados, sino que traían ingenieros y artistas que realizaron una gran cantidad de dibujos, bocetos y pinturas de variada calidad y que nos van a dar información del territorio y sobre la gente, pues de manera pues, adicional. Aquí vemos esta pintura, ¿sí? Donde vemos a un grupo de navajos reunirse con la autoridad de Santa Fe para llegar a un acuerdo. Vemos cómo llegó todo el grupo y estableció sus tipis o sus tiendas, ¿sí? En la planicie, mientras que en una arboleda cercana se tienden las pieles para que la autoridad local, en este caso me parece que ya es mexicana, lleve a cabo esta conferencia, este encuentro entre representantes de diversas naciones para el acercamiento comercial y sobre todo para garantizar que los nómadas no se tomen la justicia por sus propias manos y no ataquen a los rancheros que viven en su vecindad. ¿Sí? Aquí vemos esta otra fotografía de la década de 1870 que nos muestra una familia de indios yutas o utes, ¿sí? Y que pues, nos muestran cómo pues, los fotógrafos militares de los ejércitos de Estados Unidos estaban muy interesados en conocer pues, al enemigo que estaban sometiendo en ese momento, ¿no? Quizá no había mucha diferencia entre la manera en que las autoridades españolas y posteriormente las mexicanas veían a estos grupos nómadas, pero la herramienta adicional de la fotografía, sabemos que los norteamericanos eran mucho más racistas y que los mexicanos no se quedaban atrás, sino que le pregunten a Jerónimo, ¿sí? Algunas décadas después, pero en medio de esta masacre, de esta genocidio que van a realizar los norteamericanos, nos quedaron algunas evidencias tomadas por la fotografía, que es un invento de reciente introducción y que a diferencia de los dibujos españoles y mexicanos, pues nos dan una información mucho más, no objetiva, pero sí variada de estos grupos, ¿no? Ya casi terminamos. Aquí vemos otro dibujo de la década de 1840 de la expedición que parte de Texas a Nuevo México. Vemos cómo los comerciantes y militares tejanos, que no se diferencian de los comerciantes porque van vestidos igual, con ropas de civil, conferencian con los comandantes o jefes de las bandas, de los navajos y los comanches. Al fondo vemos la iglesia y el resto del pueblo neomexicano, ¿sí?
vemos las ruinas de la misión de Pecos, ¿sí? Que está muy cercano a la frontera con Luisiana y con Texas, y que fue obviamente destruida durante una incursión de indios comanches en los primeros años del siglo XIX. ¿Sí? Este dibujo se realizó en 1940, cuando la misión llevaba ya algunas décadas abandonada. ¿Sí? O este otro, que es producto de los artistas plásticos que viajaron con las tropas norteamericanas es el pueblo de San Felipe, más bien un caserío adosado a este puesto militar de San Felipe, que era uno de los más occidentales de la provincia, ¿no? Una región desolada, con muy pocos soldados, con unos pocos comerciantes, con unos pocos vecinos, que se encargaban de tener caballos, pastura y algunos alimentos para los escasos viajeros que transitaban por esa región. O esta otra, ¿sí? Que pertenece a la expedición de 1840, ya a la expedición de 1846-47, cuando el ejército norteamericano converge en Nuevo México, procedente de California, para realizar la invasión y la penetración que se va a detener en la batalla de Buenavista o de la Angostura, y que al darse cuenta de que tenían extendidas sus líneas miles de kilómetros, pues era menester realizar una invasión desde Veracruz siguiendo la ruta de Cortés, ¿no? Es impresionante ver cómo en esos lugares desolados vemos los ranchos, las estancias, y vemos esa lejana, esa elongada columna de jinetes norteamericanos avanzando, y vemos a una bandada de buitres siguiendo a este cuerpo de ejército, y a los rancheros mexicanos, pues, que veían a la distancia pasar a las tropas y no se metían con ellos ni unos ni otros, ¿no? Porque era una guerra que para los vecinos de Nuevo México solía parecerles una guerra ajena, en la cual tenían muy poco que ver, ¿sí? Vemos aquí otra pintura, otro dibujo de la década de 1840. Vemos un conjunto estos son yutes, vemos sus tipis, sus tiendas, y vemos el secado y el curtido de las pieles de búfalo, que son con las que comercian con los blancos, ¿sí? Aquí vemos una imagen de la época mexicana a lápiz, que muestra la plaza central de Santa Fe, ¿sí? En su modesta iglesia de adobe, ¿sí? Ahí a las personas endomingadas, y podemos ver que de costumbre no había muchos indios nómadas ahí en la plaza del pueblo, pero que en las fechas determinadas, pues sí se acercaban algunos a comerciar con sus pieles, ¿no? Que eran el elemento de intercambio más eh, importante que tenían. Y bueno, después durante el siglo XX, en la primera mitad, pues, se fueron escribiendo historias, no solamente de la etapa española y mexicana, sino del gradual proceso de penetración norteamericana en el territorio de Nuevo México, ¿no? ¿Sí? El camino de Nuevo México y la conquista americana entre 1806 y 1848 de Stephen Hislop, que es una fuente muy importante. De repente, es como en las buenas películas, ¿no? Hasta que de repente se acuerda que están en Hollywood y hacen una barbaridad. Tiene algunas pequeñas barbaridades muy gringas, pero en general es una fuente muy, muy, muy precisa y concisa, que nos permite entender cómo, a partir de la adquisición de Luisiana, en 1804, los norteamericanos van a empezar a meterse en el territorio hispano y luego mexicano, comiéndose lentamente, llevando una frontera portátil que los llevará a aliarse con algunas tribus, y sobre todo a la incursión ilegal en territorio español. ¿Sí? Y una bibliografía que no es toda, pero les repito, voy empezando. Esto fue como la maqueta del artículo que voy a escribir. Estoy regresando después de veintitantos años al siglo XVIII,
y pues espero no equivocarme, ¿sí? Porque estaba muy acostumbrado al siglo XVI y XVII, pero me ha fascinado, ¿sí? Sobre todo por la interacción de los actores, por los procesos globales, regionales y locales, que de una manera o de otra, pues influyeron en eh, mm, en la construcción de esta frontera, ¿sí? Ahora no sé cómo salirme de compartir. Bueno, Gracias, es Tomás. todo, muchas gracias. Espero que haya sido ilustrativo. Les repito, es un trabajo que está iniciando y que todavía tiene muchas más preguntas que certezas, pero que poco a poco nos va otorgando información este, bastante útil, ¿no? Y les Muchas, agradezco su atención. muchas gracias, Tomás. A ver, en la misma flechita en la pantallita verde debe decirte dejar de compartir. O Mm, arriba, o tal vez arriba hay un banner en la parte superior que diga dejar de compartir para que pasemos a nuestra sesión de preguntas. A ver si yo puedo. mm, No, no aparece. A ver. Ah, no, pero vamos a hacer una pequeña prueba. A ver si comparto yo y luego dejo de compartir. Ahí está. bien. Y dejo de compartir. Ah, ok, ahora Ahí sí ya, ahora estamos, sí ya. perfecto. Perdone, pero Muchísimas, yo no domino el Zoom. no te preocupes, muchísimas gracias. Ahora sí les pediría las cámaras encendidas a todos. Buenas tardes, vernos las caras otra vez, pues yo no la enciendo, ¿verdad? Este, y bueno, pues tenemos por ahí nuestra sesión de comentarios. De entrada, Kimberly Sumano. Hola, Kimberly. Tenía un comentario sobre una de las diapositivas que hizo una acotación. Y entonces podemos empezar si levantan las manitas. Híjole, ¿por qué? América, Sí, es- yo quiero participar, más que no sé cómo operar aquí, estoy en mi celular, nada muy más para bien. que me... Pues podemos empezar contigo, Manuel. Muchísimas Órale. gracias. Y me aparece que hay tres personas levantando la mano, pero por alguna extraña razón yo no veo quiénes son. No sé, América, ¿ves quiénes levantaron la mano? ¿Quiénes? Dolores, Víctor y David Muñiz. Perfecto, en ese orden, mil gracias, Dolores. Entonces, por favor, primero Manuel, luego Sí, Dolores, Víctor y David. Muchísimas gracias, Dolores. Por favor. sí. Muchas gracias y una felicitación, Tomás, Gracias. Tomás Falcón. Muy completo tu estudio, te felicito porque hay que meterse, pues son 2 siglos, 3 siglos antes, ¿no? Sin embargo, bueno, pues yo tengo un comentario. Tú hablas y te refieres principalmente a los yutas y a los comanches. Y una parte a los navajos, que eran considerados los primos hermanos de los apaches. Y no mencionas con la importancia que le das a los demás, a los apaches, cuando la apachería es comprendida como, o sea, en los croquis, en los mapas, por llamarle de alguna manera, que elaboran los que acompañan a los conquistadores o vamos a llamarles investigadores, ¿no? Que vienen al septentrión de la Nueva España, eh, mencionan un área como la Apachería. De ahí surge la polémica que hay entre los estudiosos de si los apaches son estadounidenses o mexicanos. Y hay algunos que decimos o afirmamos que no, los apaches eran los apaches. Y como un punto de referencia se habla precisamente de esa área delimitada como la Apachería, que comprende el noroeste del estado de Chihuahua, el noreste, el noreste de Sonora, en lo que es estado ahora de Arizona, Colorado y Nuevo México. Y en el caso de los Comanches, su área de influencia pues fue principalmente Texas. Entonces, si bien es cierto,
cuando hace el recorrido José Gálvez por allá en el 1767, era tanta, los ataques de los apaches a los presidios o a la zona de influencia que iban ocupando los españoles, que fue el primero que le puso precio a las cabelleras, principalmente de los apaches, o si quieres, de alguna manera, se les llamaban los indios bárbaros. Ujú. Entonces, cuestión de, bueno, son los comentarios que yo te hago, ¿verdad? Que tú analizarás o tendrás alguna respuesta. ¿Alguna Sí, cuestión, un comentario, una respuesta, ¿verdad? sí. Porque no se trata de que me vas a resolver mis dudas, no, no. Tú eres el investigador y yo respeto. Para concluir con este dato, cuando hablas de la incursión o de cuando los caballos se empiezan a distribuir en lo que corresponde ahora toda la zona de Estados Unidos, porque realmente Estados Unidos es a partir, eh, Estados Unidos o el área que, que a partir de la guerra México-Estados Unidos, 1800 propia o logra, pues, ese territorio que es más del 50% de lo que ahora es México. En toda esa zona se roban los caballos o los van teniendo o van adquiriendo algunas tribus de Estados Unidos, ¿no? Pero hablaste ahí de los caballos. Bueno, pues sí, efectivamente, los comanches eran considerados los mejores domadores, los mejores jinetes. Y el detalle es que los apaches se los robaban. O sea, eran tan abusados, pero se lo robaban y ellos dominaron el uso del caballo. Pero bueno, esos son mis comentarios. Me interesó mucho tu plática, tu conferencia, porque estás cubriendo un área casi no platicada, casi no estudiada. Y, pues gracias por el dato ese. Me gustó mucho también la bibliografía, ¿verdad? Sí. Gracias. ¿Es cuánto? Ah, compañero, es bien interesante esta cuestión de si son mexicanos, si son gringos los apaches. Cuando se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, es un tratado que se firma o es signado por tres naciones. Y uno dice, ah, chis, ¿cuál es la otra, no? En la frontera de Coahuila con Texas había o hay, todavía existen, y todavía lo hacen, hasta donde tengo entendido, es un pequeño grupo ya que en vez de andar a caballo andan en sus trailas. Los Odoham fue reconocida como tercera nación al momento de negociar el Tratado de Guadalupe Hidalgo, y el tratado establece que no hay una frontera para ellos, pero es la única nación fuera de Estados Unidos y México que es reconocida como beligerante y como participante y que tiene el derecho de transitar la frontera en ambos lados sin necesidad de documentos ni de permiso de ninguno de los gobiernos. Cuando Trump quiso poner el muro, pues estaba violentando directamente una de las muchas cláusulas del Tratado de Guadalupe Hidalgo. Y estos Odoham, junto con osos, con cimarrones, y con burros salvajes, son los únicos que tienen derecho a pasar la frontera sin necesidad de gran parte de de la fauna mayor que está en esa parte de la frontera de Coahuila, Texas, que ni siquiera hay muro, ¿sí? A veces es difícil, pero tienes que llevar un instrumento de precisión para, ya estoy en Estados Unidos o ya estoy en México, ¿no? Pero tanto los apaches como los comanches, pues al ser ignorados por el Tratado de Guadalupe Hidalgo, pues no se les puede dar una ciudad o una pertenencia a un estado soberano en concreto, lo que llevó a que pues, se cometieran violaciones por ambas partes, persiguiendo a las bandas de apaches. A veces creo que al punto más meridional que llegaron fue se llama San Juan del Río, ahí en Durango, ¿sí? Ahí cerca donde nació Pancho Villa. Hasta ahí llegaban las incursiones de los apaches en el siglo XIX, ¿no? En la época de Porfirio Díaz, y que pues en ese momento, como es una frontera poco vigilada, sin barreras físicas, si los gringos te traían asalto de mata, pues te brincabas al lado mexicano, donde no se garantizaba tu supervivencia, porque los soldados mexicanos eran tan o más crueles que los norteamericanos. Y eso pues lleva a que desde la época española
desde el siglo XVI, desde la guerra chichimeca, sino desde la guerra del Mixtón, los españoles pagaban por cada cabellera, por las manos y por las orejas de los indios. Eso quizá podemos remontarlo hasta la primera etapa antillana, ¿no? Cuando los taínos rebeldes empezaron a amenazar a los primeros vecinos españoles en la Española, ¿no? Esa costumbre va a perdurar y perpetuarse y habrá importantes mercados de manos, orejas y molleras tanto en Durango como en la propia Celaya, ¿no? Las fuentes de la guerra chichimeca, como lo establece Powell, ya desde la época de Powell, o cuando escribe este libro sobre el capitán Miguel Caldera, las orejas, las narices y las manos, así como las molleras, eran monedas de cambio, ¿sí? Te agradezco tus comentarios. Me siento así como un usurpador en un siglo que no domino muy bien, pero pues ahí andamos echándole ganas. Gracias. ¿Puedo, América? Tu micrófono, América. Gracias, muchísimas gracias, Tomás. Vamos a ver el orden que estamos teniendo. Nada más les recordamos tratar de acotarnos un poquito para que no se vuelva un diálogo, Claro. acotarnos a la temática de la ponencia. Si tenemos algo más, porque por ahí Ujú. alguien me mandó un mensaje en el chat de qué buenos están los mapas y por favor, Tomás, podemos acceder a ellos. Y bueno, yo creo que en el artículo podemos acceder a ellos. Sí, Eso espero, pero bueno, Dolores, por favor. Y sí tenemos muchos comentarios, Tomás, qué bonito. Muchas gracias, Dolores, por favor. Gracias. Bueno, felicidades por su trabajo. Me gustó como comentó justamente América. Hay muy buenos mapas. Eso me parece muy bien, excelente. Sin embargo, me llamó mucho la atención. O sea, la descripción que hace no es mala. Sin embargo, me llamó mucho la atención que habla de las ferias de Nuevo México. O sea, y entonces al final de las 500 se enfoca más en lo que son los grupos, los comanches, los ultras, los apaches, etcétera, pero difícilmente de una concreción de cómo es que se dio, ¿sí? O en qué periodo se dieron las ferias en esa región, ¿no? Por un lado, ¿no? En el caso de Veracruz y Acapulco, pues sí, específicamente fueron en promedio de 1720 a 1778, ¿no? Estamos hablando ajá. Entonces, creo que sí hay información y, bueno, es como una sugerencia, como que está bien como una parte de, como que de estado del arte, el marco contextual del trabajo y todo eso, pero finalmente si su trabajo se refiere a las ferias, tiene que también estar vinculado, a juicio personal, puede estar equivocado, estar vinculado porque ahí se dio esa situación básicamente por la creación del Camino Real de la Plata, que hoy día lo llaman Camino Tierra Adentro, ¿no? Por un lado. Y finalmente, creo que por allí también habría que ver cuáles fueron las otras opciones, como bien lo mencionó, de las salidas que había, digamos, como robos de oro o plata, básicamente la segunda, para que no llegaran a la Ciudad de México y de la Ciudad de México al puerto de Veracruz. Entonces yo creo que por ahí habría que delimitar un poco es cuántas ferias fueron, etcétera, cuándo se dieron, cómo se dieron, si realmente fueron itinerantes o no, porque por ahí de repente, que a mí me encanta esa historia, la de el indio Jerónimo, ¿no? Es una belleza, conocí a un descendiente del indio Jerónimo, es una chulada, me encanta, ¿no? Pero sí hay que contextualizar un poco en el sentido, si voy a hablar de las ferias de Nuevo México a Santa Fe, pues como que por ahí tenemos que ubicarnos, ¿no? ¿Cuántas fueron? ¿Cuándo fueron? ¿Qué comerciaban? Porque era muy importante el Camino Real de Tierra Adentro o lo que es originalmente el Camino Real de la Plata, por un lado, ¿no? Y pues felicidades por esos excelentes mapas que tiene, me encantaron y ojalá, de verdad, como dijo América, no lo pueda compartir, se lo voy a agradecer muchísimo. Están bellísimos, va.
Sí, Además gracias. hay una pintura, perdón, América, lo último que voy a decir, hay una pintura que creo que fue la segunda, sí, donde veo como si hubiesen voladores, pero a la par de que hay voladores que básicamente son, pues así como que de tierra caliente, tierra templada, también veo como trajes, como de si fueran del mundo maya, mexicano, llamémosle así, y dije, ¿de quién serán las obras? Eso también me llamó la atención. ¿De quién son esas obras, esas pinturas, o si están en algún códice? Específicamente, ¿o qué? Muchísimas gracias y felicidades. Excelente trabajo y pues a continuar. Felicidades nuevamente. Gracias. Sí. Obviamente, como lo expliqué al principio, llevo un mes trabajando este tema, así que pues tengo muchos huecos, ¿no? Todavía estoy aclimatándome. Obviamente, una de estas partes es las, los créditos de las obras, sí, pero la mayor parte pertenecen a las colecciones norteamericanas o de los tejanos que se metieron y que preservaron para la posteridad estos documentos, ¿no? Muy pocas son españolas, como el mapa de 1758, Ujú. ¿sí? Eh, pero pues ahí vamos. Te agradezco tus observaciones que alimentan mi manera de ver el desarrollo de la investigación, porque les digo, me siento así como un farsante en territorio ajeno, pero me está divirtiendo mucho. Estoy aprendiendo mucho, estoy aprendiendo a entender otras dimensiones de la historia novohispana, ¿no? Así es. Sí. Muchas gracias. A usted y felicidades nuevamente. Gracias. Muy bien, ¿me escuchan ya? Muy bien, gracias. A ver, Ame, según nuestra lista, ¿cómo estamos? Sí, toca el turno del doctor David Muñiz. David, por favor, muchas gracias. Y bueno, tenemos dos miembros nuevos que ahora vamos a que se presenten en el ratito. Bien, gracias, América, y hola a todos. Qué gusto verlos otra vez en este año. Igual me sumo a la felicitación, pero también comparto lo que decía Dolores, a la cual también felicito porque hizo un gran esfuerzo por mantenerse centrada, América, y agradecemos mucho a Dolores, siempre su participación. Pero estoy de acuerdo, uno de los problemas de que a mí me interesa ver es que creo que sí para hacer el inicio de un artículo, hay mucha dispersión para tratar de centrarse mejor en las ferias, porque creo que el tema es muy interesante, muy bueno, las ferias como manera de ampliar el imperio, pero creo que no lo alcanzamos a notar esa parte. Como un dato, algunos datos, eh, ojalá que sea de su interés. De Tomás, muchas gracias. La feria en Taos era anual y hay una información anual por lo menos y es mucho antes de las reformas borbónicas. Y estamos hablando de que desde el siglo XVII ya había feria. Pekka Hamalainen habla de él como fuente secundaria. Como fuente primaria tenemos en 1808 el testimonio de Joseph Batista Pino, que fue a Cádiz. Bueno, nunca llegó, pero era el estado de Cádiz, ¿no? Y luego, con respecto, que a mí me encantan, por supuesto, los mapas. El mapa que muestras tiene en realidad es una serie de 4 mapas hechos primero por el padre Mira y Pacheco, y después, perdón, primero por el padre Menchero, el primero, el original, y luego el Mira y Pacheco. Eso no es importante, 3, 4 series no es importante, pero lo que es importante que Chantal Cramusel, Dana Levin han trabajado muy bien ese mapa, esa serie de mapas, y han mostrado que en realidad Miera Pacheco y ni el padre Menchero nunca anduvieron a caballo en esos lugares, era imposible, ¿sí? Entonces, que más bien es parte de los aportes que tienen las poblaciones originales y que se va construyendo como toda la cartografía virreinal a partir de la acumulación de conocimiento, lo cual también acumula los errores. Hay un trabajo muy bueno de un señor que se apellida Kessel sobre ese mapa y obviamente el trabajo de Chantal y de Dana Levin, ¿no? Lo que precisaba aquí más hace rato,
La imagen que mostrabas es de la misión de los indios mansos de Nuestra Señora de Guadalupe, que es la misión de Paso del Norte, no es Nuevo México. La segunda que mostrabas sí era Nuevo México, efectivamente. Eh, el, Creo que hay un aspecto que está faltando que es fundamental, que es el de los esclavos. O sea, el comercio, todo esto que estás mencionando, creo que justamente no se termina de entender porque falta como que le falta algo. Y ahí este señor de apellido Resende, un gran trabajo de Other Slavery sobre, sobre el comercio de esclavos. O sea, una de las cosas que más comercializaban eran esclavos. No habían 75 presidios en Nuevo México, nunca los subieron, no había suficiente gente y vieron más, lo más que llegó a ver fueron unos 5 presidios, y pues allí el trabajo siempre necesario de Luis Arnal es el que nos ayuda mucho, ¿no? A platicar sobre los presidios. Eh, y luego lo que traían, tienes mucha razón, traían los españoles muchas cosas. Creo que uno de los problemas es que a veces brincas entre la frontera de Coahuila, que es Coahuila, Texas, que es muy diferente a la de Chihuahua, Nuevo México, o la de Sonora, Arizona, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando mencionas esto de lo que llevaban en la frontera con Coahuila, pues está los libros de Raquel Greca, de la doctora Greca, que es muy bueno sobre las caltecas en la zona de Coahuila, de cómo llevaron toda esa parte, ¿no? Eh, Luego, y el tema que mencionaba el compañero hace rato, súper interesante y necesario, lo de los apaches. Bueno, primero, tratar de atender a lo que las propias comunidades apaches que todavía viven hoy nos dicen, nos insisten todo el tiempo que los llamemos históricamente conocidos como apaches, porque tienen derecho a su reivindicación, ¿no? Y ciertamente creo que hay un severo problema con esto de que no son de un lado o del otro, acaban ellos de tener un proceso muy duro para ser reconocidos como pueblo originario de México y del estado de Chihuahua, las comunidades ND, y sí son pueblos originarios. O sea, lo que pasa es que seguimos sin comprender, sin querer acercarnos ni querer comprender las dinámicas diferentes que tenían como grupos nómadas, ¿no? Y como grupos que se dispersaban y se concentraban. Y si nosotros desde la academia no hacemos ese esfuerzo por comprenderlo, pues difícilmente le podemos pedir a los políticos, a los del Congreso del Estado, que me mandaron a preguntar, oigan, ¿y los apaches sí son de Chihuahua o no? Chihuahua, ¿cuánto apache sin guarache, no? Pero bueno, más allá de eso, creo que eso es importante porque no son ciertamente en Nuevo México y en Chihuahua, no son los comanches, son los los que tienen mayor presencia y mucha importancia en este sentido. Y en ese sentido, tal vez te referías, porque tal vez hubo ahí una confusión, decías de la frontera de Coahuila, pero creo que te referías a los Toho Dam, que son los pápagos, ¿no? Que están entre Sonora y Arizona, que son los que tienen esa excepcionalidad, que tienes toda la razón, sí es cierto, solo tal vez ahí a veces uno habla demasiado como yo y rápidamente nos trabamos. El último, lo prometo, América, no me veas mal, él era el, sí, que en este tema de las reformas borbónicas, por supuesto que la expresión, los datos que nos da Bernardo de Galvez, pero acuérdense que los mapas a mí me parece que más nos aportan son los que hizo Joseph de Urrutia en la exploración que acompañó a Nicolás Lafora unos años antes, pero era parte de este proceso, de este primer intento de la reforma borbónica, pero hay uno anterior que aunque no tiene mapas, tiene una gran cantidad de información que es súper importante, que es la de Pedro de Rivera, Pedro de Rivera, que es como en 1750 y tantos, entonces, que es una fuente primaria también súper valiosa para todo ese proceso, ¿no? Gracias por su paciencia, muchas gracias por la participación. Sí. Le agradezco, compañero, me ha dado un montón de oro molido. Le digo, llevo un mes en esto, o sea, me faltan muchas cosas, pero además, en cuanto al lenguaje, yo vengo del siglo XVI. Del siglo XVI no hay casi, pues no hay una contención. Podemos hablar con mayor desparpajo, pero hay que adecuarse a los tiempos nuevos, ¿no? Yo hasta ahorita me entero cuál es el nombre de pueblo originario de los apaches, ¿no? Hasta ahorita me entero.
toda mi vida he vivido hacia el centro de la Nueva España, ¿no? Con chichimecas y con purépechas y con otomites. Pero le agradezco su información, compañero, y para mí es oro molido. Gracias. Muchísimas gracias, David. Tomás, bueno, hablando sobre esto de los mapas y toda esta información, generalmente y sobre todo para nuestros miembros nuevos del seminario, que ya se pasó por ahí el formatito que tenemos para los miembros que, que se nos están uniendo. AME nos abrió este sitio para el coloquio y estábamos viendo que tiene muchas opciones. Tal vez tendríamos que ver con cómo funciona, pero tal vez este sitio de Google nos podría servir también para alojar este tipo de información, ¿verdad, América? Tendríamos que ir viendo y así como subimos los libros, los artículos, las imágenes, pues también ver si es posible que sea como un espacio para alojar esta información y que podamos ir directo a este sitio y que ustedes todos lo alimentemos y que todos podamos descargar toda esta información que a veces se nos dificulta un poquito poder conseguir, ¿verdad? Eso sería como que nuestra tarea a lo largo del mes para poder verlo. Sí, Carlos Casas nos dice un repositorio en Google Drive. Sí puede ser, pero está este sitio que también parece que tiene como este espacio y que pudiéramos crearle algunas pestañas, ponernos a trabajar con esto, aprovechar ya que tenemos este nuevo espacio y que podamos explotarlo y que no se quede nada más como con la información del coloquio, ¿no? Pero sí, por supuesto, también un espacio de Google Drive para todos. Lo que pasa que a veces no todos pueden, se les hace tan fácil acceder al Drive por cuestiones de tecnología, de tiempos, de lo que queramos, ¿no? Entonces, bueno, pues están estas opciones, podemos ir viendo estas opciones. Teníamos, a ver, Ame, si me recuerdas quiénes son los Sí, que siguen. toca el turno de Víctor Ortega y después la maestra Rosalba Delgadillo. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, sí, buenas tardes a todos y me sumo a la felicitación, Tomás, muy buena presentación. Gracias. Bueno, partiendo de la aclaración que ya has hecho, ¿no? De que tienes un mes en esto, yo te iba a pedir que profundizaras más bien, pero bueno, quizá lo harás en el artículo, más bien en las características propias de la feria, ¿no? ¿Cuántos días duraba? ¿Qué actividades más allá de lo comercial había en ese periodo? ¿No? Si estas ferias acá en el norte, pues tenían alguna diferencia con las otras ferias. Es famosa la feria de Jalapa, por ejemplo, o la de Acapulco en los mismos periodos. Profundizar un poco, pues, en las características propias de este evento, ¿no? Porque si bien nos has dado un panorama más amplio de quiénes participaban y por qué eran importantes, al menos yo no sé si se me pasó, no escuché más bien las características, por ahí también se pedía que se hablara un poco más de qué tipos de cosas se comerciaban, ¿no? Yo creo que sería importante caracterizar de manera muy más detallada para que se vea más bien en qué radica la importancia, pues, más de que solo existía la feria, pues, ¿por qué era importante? ¿Qué pasaba en la feria que la hacía importante, no? Me imagino que dentro de este periodo, pues también había algún tipo de celebración religiosa, ¿no? O algún otro tipo de actividades, no sé si llamarlas artísticas o de algún otro tipo, pero bueno, o eran meramente intercambios comerciales y ya, ¿no? Pero cuántos días duraban, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Ok, muchas gracias. Tomaré muy en cuenta estas sugerencias. Poco a poco, conforme llega junio y que tenga ya mi artículo completo, pues ya tendré más conocimiento del asunto. En este momento me enfoqué solamente en la cuestión de la autorización por parte de la autoridad real de la celebración de las ferias.
Por Ujú. eso, pues, falta consultar fuentes secundarias que hablen pues, de las características de las ferias y sobre todo la cuestión de que pues, no solamente es un encuentro de comerciantes, no es una cuestión de ir a regatear, es una cuestión donde hay celebraciones religiosas, Ujú. ¿sí? Y otro tipo de manifestaciones sociales que son inherentes a un evento comercial, ¿sí? Y también las fechas en las que se celebraban, Ujú. por qué eran importantes esas fechas o por qué se elegían, ¿no? También. Así es. Muchas gracias. Gracias a ti, tú. Muchas gracias, Víctor. Rosalba y después Dolores de nuevo, gracias. Y no sé, Kimberly, si quieras comentar sobre la imagen, como fue en el momento, ya perdimos cuál es la imagen. Bueno, buenas tardes a todos. Me uno a las felicitaciones y a los saludos de nuevo año, de retomar este interesante seminario. Agradecerle muchísimo a América, siempre muy puntual, mucha paciencia, siempre enviándonos información que enriquece el seminario, etcétera, etcétera. Una gran coordinadora América de este seminario. Y bueno. Felicidades, Y bueno, mis comentarios son así, solamente muy, muy breves. Comentaste que San Felipe era la capital de Nuevo México. No es San Felipe del Yunque, es San Gabriel del Yunque. Y este asentamiento fue fue establecido por Juan de Oñate en 1598 y tienen muchas razones en mencionar, pues a la etnia tlaxcalteca que se aventura y que se concibe a sí misma como conquistadora, no como una etnia conquistada ni vencida, sino que va hombro con hombro a todas las exploraciones y campañas de conquista que iniciaron diferentes capitanes españoles en diferentes años. Entonces, pues va a ser San Gabriel del Yunque, que Ujú. pierde pronto importancia, igual que Taos en algunos aspectos, cuando se funda, pues, Santa Fe. Con Santa Fe va a ser pues, la gran capital posteriormente. Y también, pues, mucha razón en este camino que va a unir Santa Fe con San Luis, Missouri. Es uno de los 5 caminos históricos con los que cuenta Estados Unidos, pues todos trazados y que circulan principalmente pues españoles, indígenas y posteriormente pues mexicanos. Eh, es uno de estos 5 caminos. Si ustedes recuerdan las sesiones en las que hemos participado Eduardo y yo, ya hablamos del camino real de tierra adentro hasta Taos, del camino de las Californias, el camino de los Texas, y este va a ser uno de estos también importantes caminos, perdón, que también sabemos y hemos mencionado que van a ser un gran enlace en la dispersión de ideas, costumbres, mercancías en toda esta región tan rica en cuanto a la diversidad cultural y étnica por los que circularon en estos caminos. Gracias, era nada más mi comentario. Muchas gracias, compañera. No sé si vas a ampliar, Tomás. No, porque pues soy un advenedizo en estos temas y todo lo que me digan es oro molido, ¿no? Es que es maravilloso eso de vengo del siglo XVI, me parece maravilloso. Muchas gracias, Rosalba. Entonces, Dolores y después Soy Carlos, más joven. gracias. No sé de qué periodo vienes tú, del posclásico Disculpe, temprano. maestro Tomás Halcón. Ay, perdón, América. Lo siento. Maestro Tomás Halcón, lo que Sí, dijo el compañero Víctor, ¿Víctor qué? Ya no lo veo. Bueno, Víctor Víctor Ortega, Ortega, por ahí anda. Víctor Ortega, perdón, lo siento, mil disculpas, señor Ortega. Lo que dijo el señor Ortega lo considero bastante relevante, ya que, por ejemplo, en los dos caminos reales, Veracruz, México, en el caso de la zona costera hacia la hoy Ciudad de México, se construyeron ventas. Entonces, a partir de las ventas, eso es un dato que me llama la atención, cómo a partir de las ventas se crean las poblaciones, que a veces eran desplazados los grupos originarios,
Llegaban los españoles, se apostraban y construían que la iglesia, que las áreas de jurisdicción, etcétera, y los indios eran, o los grupos originarios eran desplazados, ¿no? En el caso de los dos caminos reales que hubo acá en Veracruz, ¿no? Veracruz, México. Entonces yo creo que sí sería interesante ver qué pasa allí en el caso de las ferias que ustedes están manejando. Si es que a partir de las propias ferias se crean poblaciones, ¿no? Por un lado. Y por otro Ujú. lado, también me ha llamado siempre la atención, no sé, es una duda que siempre he tenido y la pregunto a usted y a todos, los presidios, cuando veo dónde estaban ubicados los presidios, básicamente, quizás sea una visión rara que tengo, básicamente estaban ubicados en lo que hoy es nuestro México, ¿no? Ya no contemplaba la Nueva California, por otro. Esa es una duda, ¿no? Y la otra duda que si todos los que estaban en los presidios eran dragones de la reina. Ok, bueno, con respecto a lo que me comenta, ¿sí? Si hay presidios al norte al norte digamos, de la actual línea, son pocos, muy espaciados, Así y es. están, bueno, si atendemos a las reformas que se dan en el ejército, las que nos reporta Vega Juanino, o las que Ujú, vemos en la reforma de los distintos cuerpos, ya con la época de Revillagigedo, ¿sí? O ujú, de Bucareli, eh, el tipo de dragones de cuera que encontramos es un ujú. tipo de soldado fronterizo que se parece poco a los soldados que vamos a encontrar en las llanuras veracruzanas, ¿no? En la misma época. O a los señoritos perfumados que van a acantonarse en Veracruz. ¿Cómo se llama este fuerte grandísimo? A donde fue, La Juan de Ulúa. no, no, está tierra adentro, a donde fueron estos hijos de criollos que resultaron ser pésimos militares, a donde fue Allende y San algunos otros que Carlos. van a, perdón, La Perote, fortaleza de San sí, Carlos. Perote, Fortín de la Orden de Militares. De Plan de los perdón. Ríos. Puede ser San Carlos, del Valle de Perote, el Ujú. Sí, Fortín esa de... gran fortaleza que tiene forma geométrica y distintos niveles de muralla, ¿no? Muy, El muy ad Fortín hoc. de Ah, las entonces a lo Flores mejor puede ser también. No, la de... Es Perote, El de Es actualmente Perote, existe, Perote, pinta sí, porque hay Perote. Perote. otra muy Sí, interesante que es sí. una atalaya. Sí, aquí tenemos que estos dragones de cuera o estos jinetes, sí, como les Ujú. llaman esos dragones de cuera, se distinguen un poquito por las funciones y por la labor que realizan en estas fronteras. Y se van a distinguir mucho del otro tipo de milicianos o de soldados profesionales que van a actuar en otras regiones de la Nueva España, menos extremas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Acá los dragones de cuera están más vinculados a la conservación del oro, como lo fueron los vecinos en el siglo XVI, que eran la última línea, Ah, la primera y la última línea de defensa, al convertirse en soldados del rey, por la función que realizan, por la exención de impuestos o por la garantía de promoción social, ¿sí? Todavía no entiendo muy bien, porque les digo, yo no vivo en el siglo XVIII, pero poco a poco voy entendiendo y además con los comentarios de ustedes voy iluminándome con sus sugerencias, ¿no? y me preocupa mucho lo de las ventas, si hubo ventas o no hubo ventas. Obviamente, en una zona tan extensa donde se supone que de jornada a jornada tiene que haber una venta, esas son inherentes a la tierra de fronteras, como en el siglo XVI teníamos muchas ventas aquí en la región de la Chichimeca o en la Nueva Galicia, es inherente porque a pesar de que la comunicación no es muy continua con el sur, sí hay una comunicación y por lo tanto tiene que haber lugares donde tienes que hacer el cambio de caballos, donde de manera mínima puedes conseguir eh, algún tipo de alimentos, ¿no? No conozco muy bien el asunto, pero tiene que ver, es algo inherente a una región extensa donde el caballo y la carreta son las únicas vías de- para moverse, ¿no? Sí, pero cuando me refiero a venta, no era para, digamos, eran sitios muy específicos
donde se realizaba el comercio. Ujú. Por eso, Se refiere a ese insisto en tipo lo de que... venta, sí. No, 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 no. A ver, no sé qué entiende usted por venta. Ok. Ahora sí ya lo estoy entendiendo, sí. Ok. La Ujú. venta, por ejemplo, acá en los Caminos Reales, la primera venta que se crea acá en el puerto de Veracruz fue las ventas de Buitrón, eran tres, Ujú. ¿no? Por decir un ejemplo. Eran lugares específicos donde cuando llegaban las embarcaciones empezaban a hacer los intercambios, por decir un ejemplo, ¿no? Sí. Luego, la venta de carnet, la venta de X, la venta de Y, la venta de Z, pero eran simples lugares donde se hacía el intercambio de mercancías, ¿no? O la compra-venta. Y ya posterior, con el pasar de los años, ¿sí? En esos lugares donde estuvieron las ventas, se crean los poblados Ujú. con sus respectivas jurisdicciones y cuestiones de estilo y por qué le dan de pueblo, luego de villa y luego de ciudad, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que por allí sería también interesante, no es la venta de qué vendían o qué compraban, sino si eran espacios, qué espacios o cuántas hubo cuando se realizaban las ferias, porque eso es muy relevante. En particular, yo no sé que eso vuelva a coincidir con el maestro Víctor Ortega, sí conocen las fechas, porque, por ejemplo, en el caso de los dos caminos reales de Veracruz, ¿sí? Veracruz, México, ¿sí? Como las embarcaciones no llegaban, digamos, cada año, cada 2 años, no tenían ni fecha, ¿no? Entonces, lógicamente, precisamente, por eso se crean las ventas. Y de allí, a mi juicio, y por lo que leí, lo poco que he leído, perdón, viene el concepto de arriero. ¿Por qué? Porque era el que arriaba las mercancías, ¿sí? Y era el que llegaba a la venta y compraba, vendía, etcétera. Y también, no es teoría, esa es una realidad, este, eh, la gente se dividía los territorios de los caminos reales. O sea, del puerto de Veracruz a los límites, por decirle, por ejemplo, con Puebla, ¿sí? Había un sujeto X que tenía una concesión, pero luego había otro de Puebla a lo que es Ciudad de México. Entonces, en ambas partes de los dos caminos reales había ventas. Ujú. Entonces, eran los sitios específicos para tal efecto, ¿no? Nada más era así como que aclaración para ver si a partir de allí, cómo es que se crean digamos, las concentraciones de grupos, ya sean de comanches, apaches, utes, qué sé yo, ¿no? Porque realmente eso generó las concentraciones y la apropiación de la tierra por parte ya sea de españoles, de ingleses, franceses, etc. Gracias. Y No, reitero gracias a felicitaciones. Va. ti. Lo anoto todo con interés y sobre todo me van surgiendo ideas, ¿no? Del papel de Socorro, de las cruces y de Isleta en estos puntos intermedios que en su momento se vieron estimulados en su crecimiento demográfico, digamos, ya lo estoy manejando como hipótesis, ¿no? Cuando se institucionalizan las ferias y hasta qué fecha se celebraron, o si con la ocupación norteamericana se continúa, porque hay que tomar en cuenta que es un proceso, en la década de 1840, 50, se va a dejar venir todo un torrente humano con la ocupación de las grandes praderas y el avance hacia el oeste, y por ahí va a pasar el ferrocarril también. Así que posiblemente la conservación es una hipótesis, la conservación de las ferias o de los encuentros comerciales, por asimétricos que fuesen, pues va a permitir el establecimiento de poblaciones un poquito más Ajá. permanentes. ¿Qué tanto permitió la realización de ferias, ¿sí? La creación de determinadas poblaciones, que inicialmente fue en villas, pueblos, villas, ciudades, etcétera, ¿no? Ujú. Allá en Santa Fe hay un doctor que solamente recuerdo su apellido, que es el doctor Borrego. Él le podría proporcionar mucha información porque él está trabajando mucho Camino Real de Tierra Adentro, que me viene siendo Camino Real de La Plata, que eso es bastante interesante.
y también está el doctor, ese si quiero lo contacto y ya pues le paso el dato, el doctor Correa. Ujú. Estaría muy agradecido. Gracias a ustedes también Gracias, y felicidades. Dolores. Pues bueno, también para esta parte de Nueva Vizcaya hacia el norte, pues hay que revisar el archivo de Guadalajara. Es uno de mis pendientes ahí de dolor de cabeza, porque mucha de esa información debería estar en el archivo de Guadalajara y obviamente en el de Durango, ¿no? Este, ahí sí son como, pues hagamos una expedición a los archivos para, para poder revisar, porque a diferencia de lo que pasa con Veracruz y con partes del sureste en México, no tenemos como que ubicadas exactamente esas ventas, esos lugares a los que nos está haciendo referencia Dolores, a diferencia del centro que te dice, se le otorgaron a fulano 10 caballerías para una venta o para un paso, un resguardo. Aquí no estamos teniendo eso, pero debería estar en Durango y en Guadalajara, ¿verdad? Eh, Carlos Casas, por favor. Perdón, una interrupción Hola, rápida. buenas noches. Carlos, ¿me permites un segundito A ver, para nada más contestar lo que comentó América, por favor? sí, Dolores, a ver. Es solamente que quizá esa información que comentaste, América, aparte de Guadalajara, yo casi estoy segurísima que eso está en la Universidad de Texas en Austin. Probablemente Ujú. esté en Texas. Lo que sabemos es que en el Archivo General de la Nación no está. También, Entonces, bueno, también obviamente viajamos al siglo XVI y tenemos los problemas de archivos incendiados, mojados, tirados a la basura, o sea, toda esa cuestión entre el 16 y el 17 que ha sucedido en todas partes. Pero bueno, yo, por ejemplo, tengo el pendiente que pretendía hacerlo este año, o a ver si se puede, pues empezar ahí a hurgar si se puede, en Guadalajara, pero pues con el presupuesto que tenemos está medio complicado. Pero sí son estos pendientes de empezar a hurgar en estos archivos, que tanto el de Durango como el de Guadalajara. Obviamente aquí en Chihuahua, en el de Parral y bueno, el de la ciudad es un poquito complicado, pero pues hay que empezar a incursionar en estos archivos, ¿no? Y uno de repente encuentra sorpresas de cosas que a lo mejor, cosas que no estaba buscando, pero con las cuales en algún momento uno se relacionó y dice, ah, pues es que aquí estaba la información. No, aquí está esta información que me sirve para esto otro. Y pues recordemos que estamos tocando un tema que a pesar de que hay bastante para el centro de México escrito, como bien lo dijo Tomás, Chantal Cramosel y tantos otros autores, Rubial también, sobre ferias y fiestas en el centro de México y estas cuestiones devocionales, hacia el norte no hay tanto. Entonces, pues también nos estamos aventurando con esto. Ya Mayra Mesa, que andaba por aquí hace un momento, pues nos va a hablar de los carnavales en Chihuahua. Entonces, pues estamos como que abriendo ahí una pequeña cuña desde el centro de México hacia el norte, de un espacio o un material que no ha sido tan explotado, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahí vamos, pasito a pasito, y pues Tomás está haciendo un trabajo entre el esfuerzo de regresar al 16 y toda la información que tiene, pues adelante. Pues gracias, no le quitamos más tiempo. Carlos, por favor, muchas gracias. ¿Qué tal? Pues rápidamente. ¿Sí me escuchan? Sí. Rápidamente, pues feliz año, gusto estar otra vez en este espacio con todos ustedes. Y rápido, 3 puntos. Primero, ya lo mencionó ahorita América, faltaría precisar qué fuentes se van a emplear para precisamente el trabajo que está proponiendo. Dos, ahí la cuestión de región, porque la mencionó y mencionó luego los límites en Coahuila. Entonces, territorio, si va a ser territorio político, pues son las provincias internas de Occidente. Entonces, basarse como en la cuestión territorial, o si es una región, entonces ver los puntos comerciales que alimentaban a esas ferias que va a tratar.
Y tercero, algo muy impresionante, falta una figura primordial e importantísima, que es el agente de flujos y movimientos, pues es el arriero. Entonces no lo vi en ninguna parte o no lo escuché en ninguna parte de esta propuesta de la ponencia. Entonces sería bien interesante pues el papel del agente dinamizador de procesos comerciales y de oposición, o sea, bueno, de comercio, y cómo tiene la oposición de estos naturales, que se mencionó vastamente durante toda la exposición, si hay oposición de ellos, toda esa dinámica que entra precisamente en un juego regional que se está mencionando ahí. Eso es todo, ya para no quitar el tiempo. Gracias y pues gusto y saludos a todos. Sí, gracias. Bueno, esto fue una maquetación general nada más. O sea, voy empezando y esto es lo que pude armar a modo de maqueta y gracias a sus comentarios esta maqueta pues va a adquirir, se le van a realizar modificaciones, se van a tomar en cuenta otros puntos. Ustedes son los conocedores del siglo XVIII, yo les repito, me siento así como un invasor, así en patio ajeno, pero está muy divertido el tema, está muy sugerente, sugiere hipótesis, a veces aventuradas y sobre todo echarnos el clavado en las fuentes norteamericanas, ¿no? Que a veces despreciamos porque ya las consideramos muy tardías, pero que nos dan un reflejo, quizá muy prolongado de lo que fue a finales del siglo XVIII esta región en esa frontera del norte, ¿no? Y pues muchas gracias por sus comentarios. Muchas gracias, Carlos. Ay, no me veo. No sé si tenemos por ahí algún otro comentario. Vamos terminando porque Raquel tiene sueño, ¿eh? ¿Algún comentario? Llevo despierta desde las 6 de la mañana del día anterior Pero y no he mujercito, parado todo el tuyo es día. una religión con nosotros, qué barbaridad. Eh, Pues muchísimas gracias entonces. Pues seguimos trabajando, mucho éxito en esta incursión que estamos haciendo este año en esta aventura de nuestro seminario. Se agradece a todos. A ver, déjenme nada más checar en, en el chat nada más. Bueno, Dolores nos está dando ahí algunos datos. Si nos los puedes pasar, por favor, Dolores, en el chat del seminario. Muchísimas Del doctor gracias. Borrego y el doctor Correa. Exacto, sí, nada más es eso. Ok, Esperamos sí, que todos hayan sí, puesto su asistencia. Y bueno, teníamos, ahora ya no los veo, teníamos a Iracema Gómez, no la veo, si estás por ahí. Iracema desde El Salvador, bienvenida. Iñaki tampoco lo veo. Iracema, si gustas presentarte, este es el seminario de caminería. Bienvenida, gracias por querer formar parte de nuestro pequeño grupo. Y bueno, pues que nada más se nos presente y nos diga cuáles son sus intereses, temas de trabajo y pues aquí estamos en esto. Hola, buenas noches. Soy Iracema Gómez del Salvador, como lo mencionaba usted, y mi interés, pues, en este momento estoy trabajando en el Ministerio de Cultura de mi país, El Salvador, y hace poco, recientemente, me gradué de antropología. Entonces, en mi país es bien poco, digamos, como los recursos que se tienen para poder seguir avanzando e informándose. Entonces, un poco limitado y también por cuestión de tiempo con el trabajo, bien reducido. Entonces, ahí scrolleando en Facebook me encontré la ficha del seminario y dije, aquí me voy a meter. Entonces, no perdí tiempo y envié y pues actualmente estoy como trabajando y a la vez aprendiendo de los pueblos indígenas de mi país. Más que todo estamos como involucrados en las festividades como las cofradías, fiestas de las comunidades, de los pueblos.
y dije, va muy acorde a mi trabajo y a mis intereses personales como profesional. Y pues eh, solamente y estoy abierta a aprender con ustedes. Muchísimas gracias, Iracema. Pues bienvenida. Esperamos pues que te interese y sea de utilidad. Creo que es un grupo muy bonito el que se nos ha formado, muy multidisciplinario y bueno, pues este es exactamente, este es tu lugar. Entonces, nos falta Iñaki que ya salió del chat, me parece. Pues nada, muchísimas gracias a todos su presencia. Bienvenidos a este nuevo año de nuestro seminario. eh, pues a trabajar y pues que salga todo bien en esta aventura que tenemos. Muchas gracias a todos. David ya nos mostrará nuevos lugares. Que todos estén bien. Descansen. Muchísimas gracias. Nos vemos en un mes. Mil gracias a todos. Buenas noches. Salud para Buenas todos, noches. alegría y felicidad, todo 2026 y que acabemos bien en todo este año. Perfecto, Dolores. Muchísimas gracias. Voy a dejar de grabar.